Bueno, Eguerdion, Joseba. Hola, Kaixo, Eguerdion. Joseba Sagastigordia, como todo el mundo puede ver, está en Arrasate en este momento, en Mondragón. Él trabaja para la corporación desde hace algunos años en el ámbito de la promoción empresarial. Anteriormente, él es licenciado por Sarrico en lo que hoy se llama ADE. Su primer trabajo fue en Guinea Hermanos, después trabajó para Saint-Gobain también durante unos cuantos años como director comercial y finalmente pues aterrizó en el grupo Mondragón, en la corporación Mondragón, en una filial de Fagor que se dedicaba a las fachadas singulares, ¿verdad, Project? Como todo el mundo sabe, pues Fagor Electrodomésticos terminó quebrando y con él todas las filiales y bueno, pues entonces pasó a trabajar para el Parque Tecnológico de Polo Garaya y después estuvo en Sayolan, que es el centro de emprendimiento de allí de Mondragón y al final pues estás trabajando en la corporación en promoción empresarial, que es lo que llevas haciendo ya unos cuantos añitos, ¿verdad, Joseba? Eso es, correcto, lo has dicho bien todo. ¿Por qué promoción empresarial? ¿Por qué tu promoción empresarial? ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? Porque no es lo más habitual. Ya, bueno, yo creo que la parte de desarrollo de negocio siempre ha estado, desde el primer día que empecé a trabajar para el grupo Guinea Hermanos, efectivamente estaba además en una de las filiales que llamábamos entonces Guinea Comercio Internacional, con el acrónimo de GCI, y lo que venía a decir era un poco el lanzamiento y desarrollo de nuevos negocios en entornos internacionales. Luego, por tanto, el capítulo desarrollo de negocio y el entorno internacional me ha seguido prácticamente en los veintitantos años de carrera profesional, ¿no? Ajá. Entonces sí que es verdad que desde una visión primera familiar, ¿no? Porque Guinea es una empresa industrial familiar, a pasar a una multinacional también con productos industriales en diferentes, además en este caso ya con una visión muy internacional, con plantas industriales en diferentes entornos y demás, pues de alguna manera me apetecía también entrar en otro modelo, vamos a decir, societario, ¿no? En este caso era el modelo cooperativo. Lo tenía en el radar, eso es cierto, pero tuve una llamada interesante y una propuesta de lanzamiento además desde un proyecto que venía desde nada, prácticamente desde una idea empresarial. Tenía un pequeño foco industrial ya activo, pero nada que ver con el sector que luego abordamos, y coincidió que en un momento vital de mi experiencia profesional me pareció muy interesante, ¿no? El apalancar un poco todo lo que tenía y lanzarme ahí, ¿no? Sí es verdad que eso generó una serie de aprendizajes pues contundentes, diría yo, ¿no? Pero bueno, sí que era un hilo industrial seguirlo hacia adelante, de alguna manera conformar un equipo para lanzarlo a un sector que era nuevo, con productos nuevos, eso sí que era arriesgado porque era el cuarto cuadrante de Ansoff. Y luego sí que es verdad que el propio entorno nuevo me ha hecho mantenerme en entornos de nuevos negocios. Entonces, realmente ha sido un poco la consecuencia, ¿no? Yo, además, ese proyecto de Project lo lanzamos al albor del Sayolan, es decir, estuvimos incubándolo un año entero en Sayolan, ya venía de alguna manera con ese espíritu emprendedor y la propia relación y la propia inercia luego me llevó a tener también un poco pues esa palanca para poder entrar también en lo que era el parque. El parque en sí mismo son pues la generación de nuevas actividades y hay 50 y tantas nuevas empresas allí, por tanto también era un territorio amigo para mí y la propia consecuencia de la cercanía con la corporación a través de estos proyectos pues me ha llevado también a ocupar bueno, pues un poco la coordinación del área de promoción, ¿no? A través del centro de promoción, que es la plataforma corporativa. Project, que era el proyecto que hemos dicho de Fagor Electrodomésticos de fachadas singulares, es intraemprendimiento, ¿verdad? Porque es un proyecto Sí, que sale de la propia empresa, eso es de gente de la... intraemprendimiento. Teníamos, pues había una veintena de socios cooperativistas que de alguna manera carenaban, decíamos nosotros, electrodomésticos, lo hacían con acero inoxidable, de alguna manera, con chapas de acero inoxidable, y teníamos, vamos a decir, todo lo que era el inmovilizado capaz de poder carenar, pintar y demás en el entorno del electrodoméstico. Entonces, esas capacidades lo que hicimos es pues migrarlas con un plan de negocio hacia primero un entorno de mobiliario público. Ahí ocupamos un espacio a nivel estatal, yo creo que significativo, incluso ya lanzando proyectos hacia el exterior y demás. Llegamos a facturar pues, del entorno de 1 millón de euros en esa división de negocio, con un catálogo yo creo que muy interesante, una treintena de arquitectos un poco de renombre. Ahí hemos hecho un espacio de trabajo. Lo que pasa es que coincidió en el 2008-2009 bueno, pues con la crisis en general y con la total abstención de gasto público en ese sentido además de lo que era mobiliario se paralizó.
Y entonces empezamos a trabajar sobre la marcha con otra unidad de negocio que luego cogió mucha más fuerza, que era el entorno de las fachadas singulares. Arrancamos de nuevo con chapa. No dejábamos de ser al final una metalistería con aspecto de calderería porque hacíamos proyectos singulares pesados en algunos casos, pero siempre singular con un arquitecto detrás. Entrábamos en las obras de la mano de un arquitecto y el propio negocio de llevar a cabo algunos carenados y al final dobles pieles de algunos edificios nos llevó también a otro entorno muy natural que era el del muro cortina, ¿no? Y ahí metimos ya el perfil de aluminio y metimos el vidrio como elementos naturales, ¿no? Y siempre con un componente, pues yo diría de hierro industrial para que lo haga singular. Y ahí ya entramos pues de nuevo con otra decena de arquitectos que tenían obras. Y eso nos llevaba a proyectos pues curiosos, pues muy interesantes. Todas ellas eran de realización única, no había dos iguales. Todas tenían un proyecto pues, de prescripción bastante potente en meses. Hacíamos el piloto, el prototipo, y luego llegábamos a la constructora de alguna manera con un trabajo ya más o menos trabajado, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto, ¿qué ocurre? Pues que estos otros proyectos, los de fachadas, entraban o de alguna manera te dirigían a proyectos ya de mayor envergadura, proyectos de 5 o 6 millones de euros. Arrancamos con lo que era la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona con un proyecto de 7 millones de euros, con un aval de Fagor, que si no hubiera sido imposible, ¿no? Y desde ahí pues hemos ido, yo creo que una treintena de proyectos, pues aquí en Euskadi, hombre, terminamos con Samamés, lo que era el carenado de Samamés, hicimos el Museo de San Telmo, hemos hecho bastantes edificios. Y entonces en cada una de ellas, pues de alguna manera, la parte, vamos a decir, más interesante era que tenía esa parte de unicidad, ¿no? De que no había dos iguales y que realmente teníamos un equipo que además el equipo fue contratado de la competencia, ¿eh? Todos los gestores, todos los diseñadores eran de la competencia, los directores de proyecto eran también de la competencia. La estructura no tenía nada que ver con el origen del negocio. Y ahí llegamos a facturar pues, del orden de 8, 9, 10 millones de euros anuales, 60, 70 personas, estructurando todavía el negocio. Y fue pues ahí en octubre del 2013, cuando pues efectivamente la parte, vamos a decir, de estructuración financiera no dio más de sí y bueno, pues ahí sucumbió la matriz y desde ahí pues todos los demás fuimos de alguna manera en cascada. Así que esa fue un poquito la historia. En ese negocio sí que está especializado últimamente Ulma, otra cooperativa, ¿no? Ulma sí lo hace desde un material, el hormigón polímero. Lo que pasa que, bueno, yo creo que la diferencia es que Ulma lo hace desde una visión muy industrial, es decir, producto industrializado con destino a fachada. Nosotros lo hacíamos desde el proyecto, trabajando desde la obra, lo cual sí que requería de una fase industrial, pero la fase industrial siempre era piezas preparadas para llevar un proyecto de años, a veces en una obra, ¿no? Entonces el enfoque era diferente. Sí. Muy bien. Entonces este proyecto lamentablemente sucumbe, pasas entonces a trabajar en Polo Garaya, en Sayolán también me has dicho, ¿verdad? Sí, llevé las dos gerencias en paralelo, sí. Y finalmente, pues ya haciendo lo mismo realmente, porque es desarrollo empresarial en la propia corporación. Eso es. ¿Ahí llevas cuánto tiempo ya, Joseba? Pues va para 4 años. Ahora, 4 años ya. el mes que viene o dentro de 2 meses hará 4 años. Sí. Y cuando tú entraste, realmente se echaba de menos que Mondragón no estuviera más activa en startups, ¿no? Yo recuerdo ese comentario que lo hemos hecho muchos emprendedores. ¿No? Digo, qué pena que Mondragón no esté más activo, ¿no? Y tú has entrado y has cambiado eso. Bueno, ahí ha habido, bueno, yo creo que lo primero es que somos un equipo de 6 personas, somos gente senior en el sentido de que, bueno, de alguna manera, bueno, hemos liderado proyectos. Yo creo que también el propio equipo tiene una serie de fortalezas que permite de alguna manera, bueno, aproximarse a gerencias y a consejos, pues de una manera más, vamos a decir, más eficiente, ¿no? Ese es una primera capítulo, yo creo que es interesante. Luego el propio mercado, las tendencias. Yo creo que la cooperativa y el mundo cooperativo se mueve con una serie de valores que yo creo que hay que ponerlos ahora más en valor que nunca, pero también es verdad que la propia inercia de los últimos 20 años nos llevaba a proyectos solo de intraemprendimiento. Desde las propias capacidades conseguíamos diversificar en nuevos negocios, pero el tran-tran, la velocidad con la que generábamos no era la que habían sido las anteriores décadas, ¿no? Entonces, efectivamente ha habido proyectos y algunas cooperativas son de alto interés actualmente, pero sí se había dado una ralentización, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cooperativa generaba orgánicamente su propio crecimiento, o era geográfico o era de catálogo, pero no había una diversificación en sí mismo de modelos de negocio diferenciados, ¿no? de las matrices. Entonces,
sí que existían, ahí hubo una serie de capítulos muy interesantes. El centro de promoción había estado dirigido al entorno salud y al entorno sostenibilidad como dos protodivisiones de algo que potencialmente en un futuro podrían ser divisiones industriales si generaban debajo cooperativas y proyectos empresariales de valor. Bueno, pero eso dio de sí hasta donde dio de sí. Tenía un presupuesto el que tenía y además tenía un alineamiento con las cooperativas que no era fácil de digerir porque los proyectos eran de envergadura, ¿no? Entonces, Ahí recuerdo, por ejemplo, el caso de esta startup que compró Grifols, ¿no? Que eso era es, vuestra, que está en el ámbito de salud, y luego, no sé si es sostenibilidad, el fabricante eólico que llegó a crear Mondragón. esa luego se vendió también, es Mm, estratégicamente la mm. Ecotecnia se llegó a vender. Y Quiro Ecotecnia, eso es, efectivamente es una correcto, Kiro. aproximación de éxito. Es de éxito porque, bueno, involucró a varias cooperativas y consiguió de alguna manera implantar lo que era la fabricación en el territorio. El equipo está en el territorio, lo que pasa que el acercamiento al mercado costaba muchísimo. Y ahí es donde se vio en la necesidad de apoyarse en un grande, ¿no? Y bueno, pues realmente Grifols hizo su trabajo, ¿no? Compró la mayoría, aguantó y tuvo el colchón suficiente como para aguantar hasta que llegara a mercado, y hoy es un proyecto pues que ya son pues 80 personas, bueno, está creciendo muy fuerte, Son 80 ocupa. personas ya, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. subcontratan también bastante. Yo creo que el Ujú. capítulo de crecimiento de Grifols es bonito, ¿no? Ese es pues, de hace una década aproximadamente, para que te hagas una idea, ¿eh? Entonces, bueno, pues surgió también de esa plataforma, desde el centro de promoción, surgieron un poquito los enganches para poder crecer. Y a partir de ahí, pues lo que se ha visto es que bueno, pues que aunque han ido saliendo proyectos empresariales de cada una de las cooperativas, nada que ver con las propias cooperativas, sí que se veía la necesidad de alguna manera de abrirlo a otros proyectos, ¿no? Y en esa otra dinámica es desde que ahí en el 17 empezamos a estructurar pues acuerdos con diferentes ecosistemas, bueno, con diferentes foros que también tenían proyectos no ya tan iniciales. Pues nosotros mantenemos de igual manera, mantenemos una línea de trabajo en intraemprendimiento. En los últimos 2 años, cada año hemos generado 10 proyectos de intraemprendimiento. Tenemos ahora una veintena que ya 3, 4 ya han salido al mercado, otros 3, 4 hemos cerrado, y este año estamos estructurando. O sea, la idea es estructurar cada año entre 6 y 10 proyectos desde las capacidades, ¿no? Eso yo lo estamos manteniendo y vamos a mantenerlo. La idea es que ahí hay mucho que hacer todavía porque somos muchas cooperativas, o sea, 80 y Estos pico. proyectos, por hacernos una idea, serían parecidos al de Project. Es decir, Sí, proyectos que serían surgen de de la estas. inquietud de Sí, una eso es. cooperativa, que Eso es. normalmente están ligados, evidentemente, a lo que ya hacen, a lo que saben Sí, hacer, sí. y que con vuestra ayuda lo convierten en una empresa nueva. Eso es, si tiene potencial, pues al final de 9, 12 meses máximo intentamos que tenga ya un NIF y en algunos casos se queda como una unidad de negocio dentro de la cooperativa, que también puede ser una manera de estructurarla en los primeros años, ¿no? Y si no le vemos recorrido, ahí solemos poner un promotor full time, solemos trabajar en estudio de mercado, normalmente pilotos también, para que de alguna manera visionen y terminar el modelo de negocio y análisis de viabilidad. Y entonces en ese año, pueden ser 6 meses, puede ser un año, se intenta ver si la oportunidad tiene suficiente impacto. Si no la tiene, se cierra. Se cierra. Apoyamos desde la Sin formación. miramientos. Sí, porque es una decisión casi consensuada, ¿no? Algunas de ellas se quedan en stand-by, también estamos viendo a que pueda venir igual un socio Sí. manteniendo la antena que le dé un impulso desde posiblemente desde el mercado, pero para nosotros un stand-by es un proyecto cerrado. Entonces, solamente los que realmente arrancan son los que mantenemos luego un poco Sí, el sí, sí. seguimiento. Qué porcentaje termináis en arrancarlos? De los Pues que... es interesante porque, claro, empezamos en el 17 con los primeros 18 hemos puesto 10, de los cuales ya habrán salido la mitad aproximadamente, y 19 otros 10 que yo creo que irán por ahí, ¿eh? Esperemos llegar al 50%. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿Y estos promotores full time son personas ligadas a la corporación? sí, normalmente sí. O contratadas. En algunos casos, si la cooperativa ya ve que el potencial es un sí o sí, es decir, hay que hacer algo porque es un territorio donde tenemos que estar, pues tenemos cooperativas que ya contratan desde el mercado, desde el propio sector donde quieren dirigirse, lo contratan y lo lideran en la fase de incubación. Y si no son pues personas senior que ya tienen un capítulo Ese hecho sería un dentro de caso la... similar al tuyo, ¿no? Cuando tú entraste en Project, Sí, te sí, contrataron en el igual. mercado y tú entraste ahí Sí. para liderar el proyecto. Eso es, con esa aproximación. Y Ujú. si no son, ya te digo, gente senior que, bueno, está en otra etapa de su vida dentro de la cooperativa y que le parece interesante, que no siempre nos parece. Valoramos también proyectos con incorporación de junior, pero normalmente junior intentamos acompañarlos si los tenemos, que también es un trabajo que estamos haciendo ahora con el campus de Empresa Guincha, dentro de la Universidad de Mondragón, que como sabes tiene el grado de Lane,
y que generan también jóvenes intrépidos, ¿no? Que de alguna manera unos cuantos, sí, sí. Eso es. Entonces, ahí estamos intentando ver Yo te diría que hasta un 20% de las entrevistas que hago son con gente laners. del Sí, sí. grado Lane. Qué Sí, bueno, sí, sí. qué bueno. Bueno, intentamos ver también si algunos de ellos en último año o ya recién graduados pueden querer, esto es siempre una invitación, participar en algún proyecto. Esto todavía no lo hemos puesto del todo en marcha, pero ya estamos tanteando que a ese senior le pueda acompañar un junior, ¿no? Entonces hacer ahí una especie de triángulo para que cuando esto salga al mercado, pues bueno, pueda tener también ahí una cierta continuidad. Pero bueno, todavía está en fase tentativa, estamos dándole forma. Y así vamos, ya veremos dentro de unos años, pues esta última jornada de 25 proyectos, en 3 años ahora hemos mirado 30 y tantos proyectos aprobados por el Consejo Industrial, pues veremos lo que dan de sí dentro de 3 años, que es como en nuestros ratios internos hacemos la valoración de lo que estamos generando. O sea que, sí, sí, sí. Muy bien, entonces esta es una parte, la del intraemprendimiento, y la otra parte que me ibas a comentar es la de en el 2017 ahí lo que de alguna manera vimos también es que promoción empresarial, bueno, pues más allá de este capítulo de crecimiento orgánico, de intraemprendimiento y desarrollo de I+D desde las capacidades, también veíamos el capítulo de ecosistemas, de alianzas y el capítulo de acercamiento a lo que podríamos llamar emprendimiento corporativo desde un capital riesgo, ¿no? Desde lo que podía ser arriesgar en proyectos jóvenes. Y ahí es donde en el 17 se comenzó, y bueno, se empezó antes, se empezó en el 16 largo, para poder construir un fondo de capital riesgo, que ya en el 17 estaba operativo, que se cofinanció con Fondico, y que un fondo de 15 millones en el que entró el propio Fondico, entramos nosotros prácticamente con la totalidad y luego una pequeña participación institucional desde Navarra y desde el País Vasco, ¿no? Y la propia gestora del fondo también incorporó cierto capital, ¿eh? Entonces, con eso lo que queríamos de alguna manera es acercarnos a las cooperativas acostumbradas de alguna manera o entrar en mayoría en negocios o directamente no participar en minoría, que era también una de las mentalidades iniciales. ¿Qué hacemos con un 2%, un 5%, un 15%, un 20% de un negocio pequeño, ¿no? Bueno, pues intentar acercarles que ese grado de riesgo, que además, como sabes, en las cooperativas tenemos que trasladarlo hasta todos los foros, lógicamente tiene que ser aprobado por Consejo Rector, pues no es fácil de trasladar la idea de la innovación abierta a todo el capítulo. Entonces, bueno, pues pusimos el fondo un poco de cabecera en el centro de la escena y dijimos, apoyaros ahora mismo en intereses que tengáis desde el mercado, desde la tecnología, desde el equipo que podemos nosotros acercaros de esos proyectos y de alguna manera hacer una apuesta, bueno, primero prudente y ya haréis una apuesta seria en el año 4, en el año 5 cuando toque, ¿no? Entonces, bueno, ha gustado. Ese es un poquito el capítulo que hemos hecho el 17 y 18. Estuvimos trabajando en bastantes cooperativas, pues de las 80 industriales, prácticamente con 30 se pusieron en predisposición de escucha, y eso es importante. Y yo creo que los frutos, que es lo que tú y yo hemos comentado antes, efectivamente los frutos de toda esa inmersión e inversión en tiempo y demás se ven pues el año pasado ya con una decena de proyectos invertidos y ese es el trantrán que queremos seguir pues en los próximos 2-3 años para de alguna manera ocupar una buena parte de ese fondo, ¿no? Y entonces en ese capítulo estamos ahora. ¿Cuál es un poco la especificidad en este caso de Mondragon? Que nosotros pedimos a las startups que no solamente entra en nuestro fondo, el fondo corporativo, sino que entra también una cooperativa que también pone capital, ¿vale? Pone menos capital, pero pone capital. Entonces, de alguna manera pedimos un asiento, aunque sea de observador, porque esa cooperativa no solamente va a estar de observador, la idea es que empuja el proyecto y que le empuja a la cooperativa, ¿eh? Al final, detrás tenemos un reto interno y corporativo que es mejorar un poco el posicionamiento de las cooperativas en los próximos 4 años. Siempre funcionamos con retos a 4 años y ese es un poco el leitmotiv desde el cual construimos cualquier actividad de promoción. Entonces, entra la cooperativa, pone un capital, y entra el fondo. Solemos coinvertir también con el capítulo de invierte del CDTI, que también en ese sentido es una palanca más para poder financiar y cerrar mejor una ronda y nos ayuda también en la fase de desinversión. Y veremos, esto José lo veremos dentro de 4 o 5 años, cuando efectivamente nuestro fondo se tiene que ir, porque como todo fondo tiene un capítulo de desinversión que tiene que coger, sí o sí. Ahí es donde la cooperativa pues tendrá todas las, vamos a decir, las posibilidades de preferentemente comprar las acciones de nuestro fondo, incluso las del CDTI, porque normalmente también es un socio técnico, vamos a decir, que buscará la salida.
Y es entonces cuando tomará la decisión de, bueno, pues cojo una mayor presencia en esa startup, en ese negocio, o lo intentamos incluso cooperativizar en algunos casos si se aviene y si tiene interés, si quiere, por ejemplo, entrar en la corporación, en alguna de las verticales industriales porque le interesa a esa empresa, pues tendrá las manos abiertas para poder hacerlo a través de esa cooperativa, ¿no? O simplemente desinvertiremos nosotros también con ella, porque el proyecto ha crecido a un nivel o tiene una estrategia que ya no ha lugar que sigamos con ella. Entonces, bueno, eso es un capítulo a escribir, pero la idea era no entrar en fase cero, sino entrar en fase de primeras ventas. Este es un poquito el capítulo de las startups, ¿no? Sí, Yo sí, creo que a la gente en general, a los gestores, pues yo creo que la idea les gusta porque están viendo cosas de mucho valor. Entonces, aunque nos digan muchas veces que no, creo que pues imagínate, en toda retaila de cooperativas que tenemos, pues que, joder, mensualmente le lleves una serie de proyectos que estás identificando sistemáticamente en diferentes foros y que sabes que cada vez que le acercas 3 o 4, algunas ya sabemos que les empiezan a gustar mucho y demás y nos están marcando el camino para las siguientes y demás, pues es una mecánica que va creciendo, ¿no? Y entonces ahora mismo tenemos pues ya cada vez más gerentes. Yo creo que las primeras inversiones también generan esa especie de envidia positiva, ¿no? De que, joder, pues si están invirtiendo mis compañeros de la división industrial o lo están haciendo los de la otra división industrial, pues esto es bueno, tiene que ser bueno porque lo están haciendo, ¿no? Bueno, pues ese es un poco también un poco lo que estamos buscando y creo que definitivamente es bueno porque las estadísticas, por lo menos las que leemos a nivel de pues, americanas y demás, nos están diciendo que la interacción entre proyecto joven con empresa consolidada siempre está siendo positiva, ¿no? Esa velocidad y sobre todo la mejora en TIR, o sea, que facilita procesos de I+D internos y demás, ¿no? Entonces, veremos. Esa es una fase a escribir todavía. Sí, sí, sí. Entonces, el proceso más o menos es el siguiente. Hay una serie de cooperativas que os han dado el visto bueno, unas 30, me has dicho, y vosotros desde tu área lo que hacéis es buscar startups que puedan casar con esas cooperativas. Imagino que estáis constantemente mirando, viendo foros. Bueno, ahora foros iréis menos porque hay menos, pero sí estaréis al tanto de todo lo que hay. Y de vez en cuando, periódicamente, pues cuando encontráis una que puede ser interesante, eso se transmite a la cooperativa que puede estar interesada. Eso es. Y en su caso, pues habláis con los emprendedores. Eso es. Ese Ese es es un poco el proceso habitual. El proceso habitual es ese, correcto. O sea, tenemos unos 60 y tantos ecosistemas, desde universidades hasta los eventos que todos conocemos y con algunos incluso tenemos un acuerdo de colaboración en el que nos sentamos cada cierto tiempo y identificamos los proyectos. Los proyectos los ponemos en común entre los 6 promotores. Los promotores tienen asignados una serie de cooperativas, conocen muy bien el plan estratégico de Los cada una de promotores esas. son tus compañeros, ¿verdad? Eso es. Sí, llamamos promotores, bueno, pues es porque es el centro de promoción, de alguna manera Vale. esta es la dinámica de Sí, trabajo, ¿no? sí, Entonces, ellos son promotores de nuevos negocios y pueden incluso liderar algún proyecto si ha lugar, pero en cualquier caso, ahora mismo la labor más importante es que sea la cooperativa la que lo lidere, por si lideramos nosotros no tiene valor, el valor realmente está en que luego la cooperativa la lleve a mercado, no con fuerza. Entonces, de alguna manera esa es la dinámica, lo has dicho bien, y a partir de ahí, pues el triángulo ese famoso en el que tienen que convenir en un momento determinado el interés de una cooperativa, el interés de esa startup, que aunque está en ronda, puede querer o no querer trabajar con una corporación como la nuestra, y el interés de nuestro fondo. Porque nuestro fondo también, lógicamente, al estar cofinanciado con Fondico, tiene una serie de parámetros que hay que cumplir porque son fondistas externos a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, ese es el triángulo en el que nosotros ayudamos que se dé. Entonces, la experiencia nos está diciendo que primero ligamos bien la startup con la cooperativa, ahí hacemos que haya maridaje, que haya buena relación, que se lleven bien, que haya un piloto, si cabe también. Si está en ronda y va muy rápida, pues hay que creer un poquito en los números y hacemos una deal rápida y vemos un poco si la valoración es acorde. Entra el fondo cuando vemos que realmente tenemos ya algo de valor que ofrecer, el fondo hace una segunda vuelta, le da su propio criterio, además nos viene muy bien porque tiene un criterio financiero que ayuda también a nosotros a complementar la visión y a partir de ahí generamos la entrada en capital, ¿no? Lo que estamos viendo en el proceso es eso, claro, pues que la recurrencia de proyectos con la que nosotros trabajamos es muy alta, entonces no es fácil encontrar tanto volumen de proyectos. Entonces ahí es donde estamos ahora mismo viendo que bueno, lo que estamos viendo se repite muchas veces, no hay tantas novedades. Por contra y a favor,
tenemos muchas cooperativas. No es solamente una corporación que tiene 5 o 6 líneas maestras, sino que lo que tenemos son, pues en este momento, 80 planes estratégicos que de alguna manera cada uno tiene sus inquietudes, ¿no? Entonces, si alguno sabes que en el área cardio está intentando construir nuevos productos y proyectos, por ejemplo, ¿no? Un caso como puede ser el caso de Osatu, ¿no? Una cooperativa del grupo Vexen, pues en ese caso cualquier proyecto de salud que esté ligado a dar soluciones en el entorno cardio, pues para nosotros parece que ya es una manera y es la que estamos trabajando ahora este último mes en un proyecto así, ¿no? Pero bueno, es el mejor conocimiento de la realidad y las necesidades de cada una de las cooperativas lo que hace que cuando cada uno de los promotores visionamos los proyectos sepamos esto le puede ir bien a este y a este, ¿no? Y es muy habitual que cualquier evento o foro pues salgan, si son 8 o 10 proyectos, salgan 2 o 3 que seguro que las estamos trasladando a 2 o 3 gerentes, ¿no? Y entonces es generar esa recurrencia. Hay otros gerentes que nos reciben pues cada mes y medio, entonces les llevamos 5 o 6 proyectos todos a la una. Estamos en divisiones industriales, en comités de inversión, estamos en el comité de promoción, es decir, tenemos nuestros foros y divisionales además, esto también es otra cosa que hemos construido que me parece muy interesante, en lugar de llevarlo todo en transversal, tenemos nuestros foros divisionales. Hay un vicepresidente que lleva una división industrial y cada vicepresidente tiene luego sus foros por debajo, entramos en esos foros y enseñamos los proyectos. Entonces, bueno, estamos bajando y capilarizando, yo diría, lo que es la promoción empresarial cada vez más, bajando a territorio de trabajo cada vez más. Y eso yo creo que ese es un trabajo, bueno, pues que cuesta y que ahora mismo lo están apreciando como positivo. Eso yo lo diría en el entorno de las startups, la mejora que estamos viendo, ¿no? Entonces, la realidad, como dices, Joseba, es que no encontráis suficientes proyectos, que te gustaría encontrar más, ¿verdad? Sí, porque te da la sensación de que, a ver, nosotros el año pasado hicimos el sumatorio, pasamos de 1000 vistos, 1040 creo que fueron. No está mal, sí. Pero claro, realmente acercados a cooperativas igual hicimos unas 200, 250, ¿vale? O sea, la criba inicial es, bueno, es más o menos fuerte, ¿no? Y de ahí hicimos 10 inversiones. Ese tran se puede mantener todos los años, pues hay que pelearlo mucho, porque no es fácil, porque las próximas 1000 que tú veas seguramente son muchas, ya sabes que no van a gustar porque ya te has llevado un montón. Llevamos 3 años llevando 200, 250 trabajadas, Esas son las que ya ponemos en contacto y vemos hasta qué punto llegamos y pues lógicamente muchas de ellas pues no terminan en buen puerto, ¿no? Entonces ese es el tran que nosotros decimos, joder, ¿podemos mantener en los próximos 3, 4 años esa velocidad de crucero? Bueno, pues ese es el reto. Yo creo que, porque cooperativas en principio sí que tenemos hasta 102 cooperativas, de las cuales en industria tenemos 80, y luego tenemos la parte financiera y retail, pero en cualquier caso en industria tenemos 80, y claro, pues si estamos invirtiendo con las primeras 15 ya hemos invertido, 15 cooperativas ya han entrado en capital, de alguna manera todavía tenemos un nutrido grupo de cooperativas que no se han estrenado, más allá de que las cooperativas que han invertido pueden volver a invertir en 2 o 3 operaciones más, pero en cualquier caso no es fácil de encontrar siempre elementos tan diferenciales. Ahora mismo estamos yendo a los capítulos gordos, O sea, lo típico que se lee de que son los proyectos que son bandera, pues estamos apostando por ahí. Veremos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues abriendo el radio de acción. Pues Euskadi y Navarra, que es territorio para nosotros natural de trabajo, ya lo tenemos trillado, lógicamente. Madrid y Barcelona prácticamente cada día más. Ahora Valencia estamos trabajando fuerte y a partir de ahí, pues a través de los AIDS, de las plataformas AIDS, de la Comisión y demás, estamos trabajando por temáticas, las europeas, desde Manufacturing, ahora estamos con Foodtech también, en Digital ya estamos dentro, en Raw Materials también estamos metidos, en Health también ya estamos, en esas plataformas ya por temáticas, pues de alguna manera estamos ganando visión europea, por lo menos europea. No voy a decir más allá porque es difícil luego de casar que haya una ligazón con una cooperativa si la empresa o la startup está lejos, empieza a complicarse. Pero a nivel europeo ya estamos trayendo también bastantes proyectos para que puedan tener una visión también más allá de lo que pueda ser local, ¿no? O sea, cada vez estáis europeizando más esa búsqueda de proyectos, por lo que me estás contando, ¿no? Esa es un poco la fase actual. Esa es la fase. Hay un matiz que no has destacado demasiado, Joseba, no sé si por humildad. La mayor parte de las cooperativas de Mondragón son industriales. Sí. Entiendo por eso que los proyectos que buscáis evidentemente tendrán un componente industrial en la mayor parte de los casos. Eso evidentemente ya es una criba inicial.
Sí, es una criba potente. O sea, sí que nos conocen por, lógicamente, el primer acercamiento a la corporación pues puede ser desde retail, desde el mundo Eroski y distribución. Ahí tenemos multitud, pero Eroski ya está estructurando, lo tiene estructurado más muy bien. Un equipo además que va al alza, que va a más. Ahí están haciendo un trabajo muy interesante. Nosotros estamos en continua relación para interactuar proyectos que tal, pero en cualquier caso su mecánica es muy operativa, es muy de proyecto para entrar directamente en operación, es decir, directamente en operaciones en cuenta de resultados. No hay una estrategia, vamos a decir, de a medio, en ese sentido, de apostar por startups. Y luego en el área financiera, con Lagunaro Seguros incorporado desde Laboral Cucha, también están estructurando un equipo, esto también en el mundo de la innovación abierta, están entrando ya en foros de aceleración, están con primeros capítulos. Entonces, realmente, y luego tenemos un área que llamamos el grupo ERCOP, que es la parte, vamos a decir, ligada a Usolán, con todo el mundo del catering y ligado al mundo ganadero, agrícola, que también tenemos cooperativas que también están en ese campo. Pero ahí estas no están trabajando todavía en entornos de innovación abierta. Tenemos ahora mismo proyectos de FoodTech que estamos presentándoles, igual algunas cositas sí que podemos arrancar con ellos, pero ¿qué nos lleva? Que en el día a día nuestro, que tragamos mucha información, realmente donde tenemos donde trabajar es en las 80 cooperativas industriales. Entonces ahí hay 11 divisiones industriales, ahí hay 7, 8 sectores muy claramente definidos, lógicamente desde automoción, donde hay 3 divisiones son de automoción, pasando por bienes de equipo, que ya hay 2 divisiones industriales, y luego te vas directamente a componentes, sobre todo hogar, pero en otro mundo de componentística, hay también otra división muy potente, y ya vas hacia equipamiento, construcción, que está cogiendo también mucha inercia, y así pues hasta elevación que tendríamos también con la parte de Orona, ¿no? Entonces, realmente donde tenemos la gran diversidad de sectores, áreas, nichos y vectores de trabajo es en el área industrial. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego cuando empiezas a invertir, pues algunas de las que invertimos perfectamente puede dar solución a una docena de cooperativas. No solamente a la cooperativa que ha invertido, sino a una docena de cooperativas. Pero primero hemos arrancado con la primera y esas siguen trabajando. Esos proyectos de esa startup las estamos presentando en otros sitios, lógicamente en otras cooperativas, para que sigan y generen negocio, que es lo que nos interesa, que crezcan, porque ahí es donde luego nosotros las queremos ver dentro de 5 años, ¿no? En un capítulo más interesante, ¿no? ¿En algún caso habéis incorporado un proyecto con 2 cooperativas en lugar de una sola? Sí, también lo hemos hecho, sí. Lo hemos hecho con Multiverse muy recientemente. Vale, sí, correcto. El famoso proyecto de, ya sabes que es al final es... Sí, de computación cuántica, sí. Eso es, exacto. Es de desarrollo de software cuántico, ¿no? En este caso para el área financiera, pero ahí hemos incorporado a LKS Next, que es la consultora tecnológica del grupo, que de alguna manera visiona la comercialización de esos software, implantación en diferentes verticales, y también a Ikerlan, el centro tecnológico de alguna manera de referencia multisectorial que tenemos, que de alguna manera también está visionando en esa tecnología impacto en su I+D dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que han hecho es coinvertir las dos y lógicamente el fondo corporativo, ¿no? Y bueno, esa es una apuesta de tecnología disruptiva que viene, que no genera ingresos posiblemente en los primeros años, pero que va a permitir pilotos y va a permitir el abordaje de algo que viene con fuerza. Entonces, bueno, pues yo creo que es una apuesta, yo creo que acertada, ¿no? Y hay algunas otras que estamos ahora trabajando entre diferentes divisiones industriales que ven que, bueno, que coinciden en el mercado o que coinciden en la tecnología. Entonces, bueno, eso también lo estamos masajando, pero en cualquier caso, prioridad nuestra siempre es por lo menos encontrar una. Luego, si se suma la siguiente, pues bienvenido será y buscaremos la manera de que todo se lleve. ¿Cuál es la cooperativa más activa de todas? Por cooperativa es difícil, pero por ya sé que te cuesta elegir entre todos tus hijos, pero... No, pero por divisiones sí que te diré que la división de componentes es la más activa ahora mismo en proyectos de emprendimiento, la de componentes, y por tanto ahí estás hablando pues desde Orclick o Prezi, bueno, pues un poco tienes labor electrónica también. Tenemos ahí 9 cooperativas que de alguna manera están trabajándose, ¿no? Estos tienen proyectos de intraemprendimiento, proyectos de inversión en startups y proyectos de startups o proyectos ya generados que están en el mercado y que llevan ya 3 o 4 años. Y luego la siguiente es la división de servicios empresariales, que internamente llamamos MISE, y que también desde, bueno, ahí está LKS Crean, está LKS Consultoría, LKS Next ahora mismo, y tenemos ahí hasta 9, tenemos ahí GSR, Alecop, bueno, tenemos varias. Entonces, estas también, pues, un poco por el ámbito servicios, que también se ve que, pues lógicamente, captan estos proyectos porque ven que puede ser un canal también para ellos, de alguna manera estamos viéndoles también muy activos, ¿no? Bienes de equipo ya estructurado muy bien, construcción está estructurando también muy bien,
Y luego en automoción, pues las cooperativas que son archiconocidas, que de alguna manera sí que tienen puesto el foco en movilidad, pero sobre todo en automoción, pues ya son más difíciles de encontrar startups que les den un impacto, ¿no? Quizás ahora en almacenamiento estamos trabajando alguna ya muy concreta. En renovables también estamos metiendo también cositas. En temas de logística también yo creo que pueden también querer tener alguna presencia. Pero bueno, estas un poquito están a la expectativa. Y luego, José, también es importante que la gente, y que tú también lo conozcas en primera persona, más allá del impacto en negocio, tenemos cooperativas que buscan impacto en empleo directamente, es decir, buscan cualquier proyecto empresarial que genere empleo, ¿no? Y entonces empleo a ser posible industrial, y ahí las cooperativas incluso ya no están dispuestas a meter un pequeño capital, están dispuestas a poner un capital significativo si generamos un proyecto industrial en el territorio donde puede haber, vamos a decir, problemas de empleabilidad a futuro, ¿no? Entonces, tanto en Navarra como en Euskadi, ahí tenemos una media docena de cooperativas que tenemos con ese mandato bien claro, les estamos acercando proyectos que no tienen nada que ver con su plan estratégico, simplemente tienen que ver con la viabilidad de un proyecto empresarial que se pueda de alguna manera albergar o situar en un territorio cercano, allá donde sus cooperativistas puedan tener acceso, si no preferente, por lo menos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, esa es una de las líneas, más allá del emprendimiento industrial, que esa también da para sí. Es que ahí imagino que si metéis mucho capital, estaréis cogiendo la mayoría del capital, claro. Podría ser, y podría ser también en el plano de las alianzas, porque no todo va por vía inversiones. Nosotros también en promoción trabajamos la vía de empresario, que de alguna manera puede ser empresario financiador de un proyecto desde el mercado, y nosotros entramos con una pequeña parte, pero pedimos que la parte fabril podamos hacerlo en territorio cercano, eso sí que solemos olvidar, y ahí puede ser efectivamente que entres ya con mayorías o no, eso ya depende. Y luego incluso ahora estamos barajando también otro capítulo que yo creo que puede tener recorrido, que es el tema de la aceleración industrial, ¿no? Es decir, ponemos incluso la planta productiva, ponemos incluso el escalado, y de alguna manera incluso con un acuerdo de contra manufacturing, un acuerdo puede ser una joint venture o puede ser un acuerdo, directamente, no tienes por qué entrar en capital, lo que te aseguras es un recorrido de ventas para los próximos X años, ¿no? Entonces también lo que queremos poner en valor es las capacidades industriales que podemos tener desde algunas de nuestras cooperativas, y que eso hoy día pues puede ser, no hay tanto proyecto de emprendimiento industrial, pero las que haya, que tengan claramente una propuesta que aquí en el norte tenemos construida de que podemos ayudar a escalar un proyecto industrial, ¿no? Entonces, las fórmulas luego varían, pero claro, sí es verdad que si tú de alguna manera tienes un contrato a 7 o 10 años, pues tú puedes apostar con, imagínate, pues por cada puesto de trabajo generado para los próximos 10 años, pues hago una inversión ahora mismo de 200.000 euros, por ponerte un dato, ¿no? Entonces, si hago 10 puestos, son 2 millones de inversión que vas a poner hoy, pero vas a tener 10 puestos de trabajo asegurados en 10 años, ¿no? Un poco desde esa visión, ¿no? También que también va ligado a los propios valores corporativos, ¿no? De que de alguna manera pues buscamos que la empleabilidad y la riqueza en el territorio sea también uno de nuestros leitmotivs a la hora de generar beneficio empresarialmente, ¿no? Sí. Vale, hemos hablado de cooperativas o de áreas en las que están siendo más activas. En cuanto a las áreas donde estáis encontrando más emprendedores dispuestos a llegar a un acuerdo con vosotros, ¿cuáles serían las que destacarías más, Joseba? Bueno, pues antes te he dicho, o sea, arrancamos un poco en las más típicas, es decir, también es verdad que es las que de alguna manera las cooperativas más prolijas a trabajar con promoción empresarial son las que hemos puesto en prioridad, y eso te lleva a unas determinadas inversiones. Pero también es verdad que nosotros estratégicamente, tenemos una política socioempresarial para 4 años, y ahí hemos marcado una serie de ejes estratégicos que son muy transversales y que sabemos que impactan a la mayoría de las cooperativas, ¿no? Entonces, incluso en los propios proyectos que hemos construido para el programa del Next Generation famoso, pues también ahí de alguna manera se cruza, ¿no? Nuestro propio eje se cruza con en qué proyectos vamos a invertir, ¿no? Entonces, estamos viendo que la parte de sostenibilidad con economía circular, la parte de sostenibilidad, tenemos ya bastantes proyectos de inversión que queremos seguir invirtiendo en esa área. En la de transformación digital es una de las ejes principales. Ahí tenemos nosotros mandatos claros de invertir en esa materia y de traer valor en esa materia a las cooperativas. Esa es potente. Y luego la otra que estamos trabajando es un poco la de bueno, a nivel
no voy a decir solo de Silver Economy, pero la del hogar del futuro junto con el cuidado de las personas, que eso te abre a un mundo de salud sociosanitaria también. Entonces, ese capítulo tiene bastantes cooperativas también que ven que hay un recorrido que viene con mucha fuerza, ¿no? Y en el propio Next Generation pues se han presentado unos 130 proyectos hasta yo creo que ya 1.500 millones de inversión y generación de 6.000 puestos de trabajo. 130 proyectos por parte de la corporación. Que son de las cooperativas. Lo que hemos hecho es aglutinarlas todas. De alguna manera los drivers se mueven en esas tres patas fuertes y esas tres patas fuertes coinciden con nuestros ejes estratégicos que son los de nuestras cooperativas, porque todo lógicamente tiene una línea y ligazón y ahí generas una coherencia, ¿no? Entonces, cuando tú me digas en dónde estamos invirtiendo, en esas tres patas vamos a seguir invirtiendo sí o sí, porque es donde masivamente nos han dicho las cooperativas que quieren tener y además porque las propias inversiones que nos estamos comprometiendo en el programa de Next Generation estamos diciendo que vamos a apalancar ahí 1.500 millones de euros de inversión. Será porque tenemos ya proyectos muy concretos, detrás hay bastantes proyectos donde queremos invertir. Entonces, por eso te decía que no son áreas sorprendentes, son las áreas que son manidas, que están, pero y luego cuando bajamos a dónde estamos invirtiendo, pues que estemos invirtiendo en ciberseguridad, en tecnología 3D, en logística, lo estamos haciendo en temas de biomedicina, son temas ya muy, muy recurrentes, en realidad virtual para mayores, que es la de oro y una de las últimas. Es decir, si ves al final, todas van coincidiendo con las tres líneas grandes, un poco, esa es un poco la línea matriz, ¿no? Y luego pueden salir cosas muy de nicho, pues que Fagor Industrial, en el mundo de Horeca o de hostelería, quiere, pues no sé, un dispositivo muy concreto que dé solución a una cosa muy concreta, pero esas son las de nicho. Porque te iba a decir que sostenibilidad hoy en día es un tema amplísimo. Sí, pero ¿os interesa toda la sostenibilidad en general o a lo mejor estáis... Almacenamiento, lógicamente, por automoción nos genera bastante y luego el tema de renovables. Y en renovables también ya desde Crean se están lanzando al mercado macroproyectos ahora mismo, tanto el de Kion como el de Kiolas, que acaba de salir al mercado y ahora mismo tenemos otras dos en incubación también, realmente una, la otra es una comercializadora, también va muy, muy ligado al sector fotovoltaico para cubiertas industriales, por ejemplo, ¿no? Que tampoco es novedoso, pero el modelo sí nos parece que va a ser novedoso. Entonces, bueno, básicamente va por ahí el tema de sostenibilidad. Luego sí que hay nuevos materiales, también en economía circular todavía es incipiente, pero bueno, estamos viendo cositas también, bueno, quizás menos, ¿no? Bien. Me he quedado sin voz. Y en transformación empresarial, ¿qué tipo de proyectos? En digital, pues todos los vectores tecnológicos, los que llamamos Deep Tech, ya te digo, son de nicho ahora mismo. Cada una de las tecnologías, de alguna manera, lo que hacemos es pilotos en diferentes cooperativas que nos den un poquito el impacto, y ese impacto te lleva a pues, que algunas cosas van directamente a procesos industriales, luego, por tanto, podemos transversalizar más rápido, esas son evidentes. Bueno, tecnologías como, yo que sé, el blockchain para el mundo logístico, pues joder, pues eso funciona realmente, hemos invertido en una de ellas y si funciona ya tenemos luego efectivamente varias cooperativas que tendrían un capítulo aparte ahí, ¿no? O yo que sé, en el tema del 3D, montamos una consultora tecnológica en 3D hace 4 años, ahora hemos invertido en una empresa de mercado, BCN 3D, y ahí seguimos trabajando, cualquier cosa en ese capítulo, ¿por qué? Pues porque en bienes de equipo eso lo están viendo con un altísimo valor, pero en componentes lo están viendo también con altísimo valor. Entonces, al final, en cosas que cada una de las cooperativas, por evidentes, están viendo que pueden tener recorridos amigables, ¿no? Sí. Transformación digital hoy es todo, José. Realmente todo lo que tienes en el Vine, todos los vectores tecnológicos del Vine, todas esas, creo que en cada una de ellas ya hemos hecho varios pilotos. Tenemos varias cooperativas que dicen esto sí, esto no, esto me gusta, no me gusta. Entonces, ahí es donde cuando vemos algo realmente de valor, pues estamos diciendo, pues eso hay que invertir y desde esa inversión apostar para que vaya migrando a otras divisiones, ¿no? Vale. Y ya vamos terminando, Joseba. ¿Cuánto capital soléis poner? Pues hasta $500.000 es la idea, José. Esa es lo que estamos poniendo. De hecho, ahora mismo tenemos una de 400.000. Lo que pasa es que normalmente a la cooperativa le pedimos que entre con un capital mínimo, 50, 100, 150, 200, depende un poquito de cuál es su capacidad también. Y su capacidad.
sociedad, efectivamente. Y luego, como metemos a Cedeti, que en las últimas operaciones también estamos apalancando Cedeti, porque de alguna manera también es otra manera de que luego a la hora de tener la ventana de oportunidad para poder meter a la cooperativa con más fuerza, el capítulo Cedeti también lo tendríamos a favor, porque ellos también saldrían y tendríamos esa ventana, pues podemos apalancar normalmente el 90% de lo que invertimos desde el fondo. O sea que si pueden ser otros 400.000. Entonces podemos llegar a rondas muy normales de a 1 millón en este momento, ¿no? Salvo que venga de un centro tecnológico, que eso también lo estamos trabajando ahora. Si el activo viene directamente del centro tecnológico, podemos invertir más. Ahí ya no tenemos el límite del medio millón, ahí el propio Fondico favorece esos proyectos y, por tanto, podemos llegar a invertir solamente con nuestro fondo hasta 1 millón de euros o más, ¿vale? Ese es un capítulo aparte. Esos tenemos, pues tenemos ahora mismo dos en ciernes también. Entonces, en algunas, lo normal es llegar hasta medio millón y eso, lógicamente, por tramos, 150, 200 al principio y en el transcurso de los próximos 4 años hasta el medio millón. Esa es un poco la idea. Y la última pregunta, Joseba, cuando habláis con un emprendedor por primera vez, imagino que lo de cooperativa le va a sonar, en muchos casos, sobre todo si en Euskadi a lo mejor estamos más familiarizados, pero estoy pensando en un emprendedor de Barcelona, por ejemplo. Sí. Pues lo de sociedad cooperativa le va a sonar raro, ¿verdad? Sí, sí. No, fíjate que estamos con gente y no... A ver, igual se informan en paralelo, pero no le dedicamos tiempo fíjate que es un contrasentido, ¿no? Porque realmente tiene una serie de valores que en sí mismos son tremendamente potenciales, ¿no? El tema de democrático porque puedes votar, el tema igualitario y además el tema participativo porque puedes llevar y luego el tema de solidaridad, es decir, que al final, joder, pues los puestos de trabajo pueden migrar de una cooperativa a otra y demás, ¿no? Pues no suele ser un capítulo que suele preguntarse muchas veces. ¿Por qué? Porque entramos con un espíritu muy mercantilista. En ese sentido, entramos en una ronda financiera, entramos a hablar lógicamente, de sinergias comerciales y de canal. Eso sí que suele ser interesante. Y para ellos Mondragón no deja de ser una corporación, ¿no? Una corporación con esa especificidad. Veremos en el año 4 o 5, como te comentaba antes, cuando realmente se valore, oye, hemos crecido mucho, algunos de estos proyectos han crecido a la labor de la corporación, pues tendrá sentido que sigan creciendo desde la corporación. Ese es un poquito nuestro ánimo. Entonces ahí habrá una apuesta que tendría que ser generosa de los promotores, que de alguna manera igual se han diluido en una pequeña parte o en una parte significativa a favor de la cooperativa, si quieren tener una apuesta realmente cooperativa, y ahí ya serán los propios trabajadores que pueden ser socios los que quieran de alguna manera pues apostar por una entrada más ordenada al mundo cooperativo. Y ahí es donde seguramente entrarán al detalle de lo que supone o estar o no estar en la corporación. Sí. Muy bien, Joseba, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos recorrido, empezando por tu experiencia más reciente profesional hasta pues todos los detalles de cómo estáis actuando en el ámbito de la inversión y de la promoción empresarial. Agradecerte muchísimo las explicaciones tan detalladas, Joseba. Desearos muchísima suerte en tanto las inversiones que habéis hecho como las que vais a hacer. Eso es. Y los intraemprendimientos con los que también colaboráis. Y nada, hasta la próxima, que seguro que hablamos más veces. Muy bien, José, encantado, para lo que quieras, ya sabes.